Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a la Iglesia y su historia con el Padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita y párroco de la histórica parroquia del Jesús en el centro de Miami y un gran aficionado de la historia. Les habla Carlos de la Torre. En este programa abordaremos temas variados sobre la historia de la Iglesia. Profundizaremos en eventos y en personajes que de cierta manera pueden iluminar nuestro presente. Y sin más, le damos la bienvenida al Padre Eduardo Álvarez. Buenos días, Padre. Buenos días, Carlos. Buenos días, Radio Escucha. Bienvenidos otra vez al programa de la historia aquí en el sur de la Florida, hoy, siendo más concreto. Otra vez les invito, si quieren pasar a utilizar los servicios de la parroquia del Jesús, tenemos 4 periodos de confesiones todos los días. 8:40, 10:30, 11:40 y 4:30 de la tarde. Yo quisiera entrar ya en materia. La semana pasada hablé de por qué los jesuitas habían venido a establecerse en el sur de la Florida. Y la principal razón que contesta esa pregunta es que el obispo Moore, viendo la falta de clero que tenía su diócesis y cómo en Jacksonville había muerto un sacerdote joven que había venido de Europa y cómo en Tampa habían muerto 3 sacerdotes jóvenes que habían venido de Europa a trabajar en la recién fundada diócesis de Florida. Habían fallecido allí 2 irlandeses y 1 alemán. Su gran preocupación es cómo traigo clero a la Florida. Y se encontró con que el superior regional de New Orleans en aquel momento, el padre O'Shanahan, le dio o se metió en el proyecto de fundar en la Florida. Hicieron de Tampa la base o el centro de su trabajo hacia todo el sur de la Florida. De hecho, los jesuitas todavía tienen presencia en Tampa, ¿no? Sí, Escuela tuvimos y presencia en iglesia. Tampa. La iglesia hace poco se la dieron los jesuitas de New Orleans a los franciscanos para que ellos la llevaran, pero está la presencia del gran colegio jesuita de Tampa, Tampa Jesuit. O sea que todavía los jesuitas están presentes en Tampa, especialmente en la educación, en ese sentido. Vimos que 2 grandes sacerdotes misioneros fueron enviados hacia la Florida, el padre James Dufo, de 62 años, y el padre Philippe de Carrière. El mismo superior, padre O'Shanahan, dijo: yo creo que envío a estos 2 primeros porque a ellos no le entrarán ni las balas, no le entrarán ni las enfermedades, no le entrarán ni la fiebre amarilla. El padre Philippe de Carrière había estado expuesto varias veces a la fiebre amarilla en diferentes lugares y nunca la había contraído, o sea que pensaron que él sería idóneo para venir a la Florida. El contrato que se hace entre el obispo Moore y el padre James O'Shanahan es firmado el 31 de julio de 1889, en donde la Compañía de Jesús, los jesuitas, se ocupan del sur de la Florida, trabajando con tantos católicos que había en Ybor City, Tampa, tantos católicos que había por el sur de la Florida, pero mucho más en el área de Tampa. Le sucedió a estos 2 jesuitas ejemplares el padre Quinn, que fue otro gran misionero, como decía en la vez anterior el padre Thomas Clancy, eran the circuit riders, o sea, sacerdotes que tenían un circuito que cubrir cada cierto tiempo para alentar la fe de los católicos que vivían tan separados unos de otros en aquella Florida que era tan dispersa la población y tan esparcida la población, especialmente por el sur de la Florida, por las dificultades de los caminos, por las dificultades de las tormentas, por el fango muchas otras veces
por las dificultades que había de llegar a un sitio a otro. Esos Circuit Riders mantenían la fe viva. Se unió el padre Quinn a ese itinerario. Y ahora yo quisiera hablar de cómo en 1892 llegó el primer jesuita a la desembocadura del río Miami, que eso es lo que me interesa hablar y proponer en este periodo que tenemos. Sí tenemos tiempo para terminar la llegada de los jesuitas a Miami. El primer jesuita que vino a Miami vino como uno de esos Circuit Riders. Venía por el este de la península de la Florida, bajó hacia Lake Worth, lo que hoy es Palm Beach, a visitar a la familia McKenna y bautizarles a uno de los hijos recién nacidos de esa familia joven, familia católica, que vivía en lo que es hoy Palm Beach. Y el padre Whitman, el padre Conrad Whitman, se tuvo que montar en un schooner, o sea, un velero, hasta Júpiter, y en Júpiter el señor Will Whiten lo monta en el Meat Boat. Yo quiero explicar qué era el Meat Boat. En un programa anterior yo dije que una de las fuentes y recursos económicos de la Florida era la ganadería. Pues como las poblaciones muchas veces estaban cerca del mar y no en tierra adentro, era más fácil tener un barco, un botecito, un velero que trajera la carne a diferentes poblados que estaban ya en la costa. Y ese era el famoso Meat Boat o como el Cat Boat que le llamó el padre Whitman. Y ese catboat lo trajo a la desembocadura del río Miami. Vino en 1992 y es posible que haya visto la capillita que habían construido los Wagners. Si ustedes me han seguido la programación, saben que la primera familia católica de la desembocadura del río Miami fueron William y Evelyn Wagner, por un programa anterior, y fueron ellos los que hicieron una pequeña capillita cerca de su homestead, como se dice, cerca de su finca, donde los sacerdotes que venían celebraban la Eucaristía. Este sacerdote, el padre Conrad Whitman, se bajaría vestido de sotana negra con el calor del verano, aunque vino a Miami febrero 26, o sea que me imagino que la temperatura le favorecía para utilizar la sotana negra, no pasaría tanto calor como lo pasamos nosotros en el verano aquí. Y vino a visitar la población que vivía en el sur de la Florida. Ya esa población empezaba a crecer. Ya Henry Flagler le había puesto los ojos a extender su ferrocarril al sur de la Florida. Y sabemos toda la historia de los grandes fríos invernales que congelaban las cosechas de los cítricos en el norte de la Florida, y como Julia Tuttle le dijo: mira, aquí no se ha congelado nada en el sur de la Florida, ¿por qué no extiendes el ferrocarril hacia el sur de la Florida? Y eso fue lo que hizo Henry Flagler, extender el ferrocarril hacia el sur de la Florida. Esa capillita de la cual yo hablé, que había sido el lugar donde los sacerdotes que visitaban Miami en la década de 1890 celebraban misa, fue en esa capillita donde el obispo Berrot confirmó a 5 personas: William Wagner, Evelyn Wagner, Adam Richards y Rose Richards, y un tal John Adams. Ahí fue donde los confirmó a ellos y celebró Eucaristía. Esa capillita estaba metida en medio de un bosque. Y padre, ¿dónde estaría esa capillita actualmente? Esa capillita estaría actualmente muy cerca del Jackson Memorial Hospital. Es donde esa capillita estaría hoy. Se quemó en 1894. Hay otros historiadores que ponen en sus libros que se quemó en 1892. Yo sigo que se quemó en 1894. Y fue allí donde se celebró la Santa Misa.
Con la venida de Henry Flagler al sur de la Florida, vino con él la familia McDonald, la familia de Joseph y Elizabeth McDonald. Joseph McDonald era de Canadá, había nacido en Prince Edward Island y era católico. Y era el constructor de Henry Flagler. Henry Flagler contrató a Joseph McDonald, un católico ferviente con su esposa y sus 3 hijas. Lo contrató para hacer los hoteles que Henry Flagler hizo en San Agustín. Después, Joseph McDonald hizo el hotel de Royal Poinciana en West Palm Beach. Y cuando extendió el ferrocarril hacia Miami en 1895, fue inaugurado en 1896, ya había construido aquí en Miami el Royal Palm Hotel. Ese Royal Palm Hotel fue construido por la firma de Maguire y McDonald, que eran socios constructores. Joseph McDonald y su esposa le escribieron al obispo Moore que por favor le enviara un sacerdote ya a Miami. El padre Conrad Whitman había venido y se había ido. Era de esos jesuitas del principio de la evangelización de la Florida, que era, como lo llamaba el padre Tom Clancy, Sacred Writers, ¿no? Pero ahora necesitaban, pedían ya a los católicos que iban creciendo. Había llegado el ferrocarril a Miami, estaban llegando católicos alemanes, estaban llegando católicos irlandeses y había una necesidad de un sacerdote permanente en Miami. El obispo Moore le dijo, yo no tengo sacerdote. Escríbale usted a los jesuitas de Tampa a ver si le pueden mandar uno. Junto a Joseph McDonald escribió también una carta a los jesuitas de Tampa, Margaret Carney, una irlandesa que trabajó en el hotel que había fundado Julia Tuttle en la ciudad de Miami, el primer hotel, el Hotel Miami. Y Julia Tuttle trajo a esta irlandesa y esta irlandesa sentía que le faltaba algo que no había en la ciudad de Miami, que iba creciendo poco a poco en población y faltaba una iglesia católica. Los jesuitas van a enviar a un sacerdote a Miami permanentemente, al padre Ambrose Fontaine. Quisiera hablar de este padre Ambrose Fontaine, el primer párroco de la iglesia católica Holy Name of Jesus, que hoy se llama Jesús. El padre Fontaine llegó a Miami en 1896 y como no había iglesia católica, fue a vivir a la casa de Joseph McDonald. Joseph McDonald en aquel momento y su esposa Elizabeth le ayudaron a este sacerdote a que los domingos dijera misa en su casa, a que los domingos celebrara algunos bautismos en su casa. El primer bautismo, ya perteneciente a la parroquia Holy Name of Jesus o Jesús, se celebró en Miami en abril de 1896. Por eso es que la fundación de la parroquia del Jesús data de ese primer bautismo de abril de 1896. El padre Fontaine al principio también era Circuit Rider, un sacerdote Circuit Rider, porque él iba hasta Palm Beach a celebrar misa. Ahí en Palm Beach se hizo después la iglesia de St. Anne's, la parroquia de St. Anne's, y en West Palm Beach se hizo otra iglesia con la comunidad cristiana de West Palm Beach, St. Edward's. Fueron las 3 parroquias que los jesuitas llevaron. Holy Name of Jesus, la más al sur, St. Edward's en West Palm Beach y St. Anne's en Palm Beach. La única que queda en manos de los jesuitas es Holy Name of Jesus, que hoy se le llama la Iglesia del Yeso. Que tiene 115 años. 116 años de fundada.
Quisiera hablar un poquitico de este padre Ambrose Fontaine. Era sobrino del padre Dufour, del padre James Dufour. Era francés. Había nacido en Francia, en la zona de los Pirineos franceses, en la zona vasca de Francia. Y se había educado se había venido a los Estados Unidos y entró en la Compañía de Jesús aquí, pero debía haber sabido español porque hizo su tercera aprobación, su última parte de la formación en Manresa, cerca de Barcelona. O sea que él debió haber hablado bien el español y se pudo haber comunicado con los hispanos que había en todo su trayecto. Las dos grandes comunidades de habla española estaban en Tampa, con los cubanos que llevaban la manufactura del tabaco en Tampa y la manufactura del tabaco en Cayo Hueso, dos grandes centros de población donde se hablaba el español. El padre Fontaine, poco a poco, uniéndose a los McDonald's, trata de hacer una iglesia en Miami, fundar una iglesia en Miami, hacer una iglesia, aunque sea de madera, en Miami. Voy a hablar un poquitico de un gran hombre, el señor Joseph McDonald. Joseph McDonald venía de Canadá, de Prince Edward Island. Allí había aprendido el arte de la construcción de barcos y de ahí fue a Connecticut. En Connecticut se mete de lleno en la construcción, es contratista, constructor y se hace amigo del señor Maguire y hace una corporación con él y se dedican a construir. Henry Flagler le echa mano. Dice, este es el hombre que yo necesito para construir mis hoteles a medida de que el ferrocarril se iba extendiendo hacia el sur, se iban haciendo hoteles. El Royal Poinciana en Palm Beach, se hizo el Royal Palm Hotel en Miami y se hicieron estos hoteles. Siempre había algún católico relacionado con estos hoteles que les facilitaba a los sacerdotes jesuitas decir misa en estos hoteles. Por ejemplo, la familia McKenna en Palm Beach facilitó muchas veces al padre Fontaine que al llegar a Palm Beach pudiera decir misa en el Royal Poinciana Hotel. Facilitó muchas veces el señor McDonald a que el padre Fontaine celebrara misa en el Royal Palm Hotel. Por lo tanto, poco a poco se fue preparando el que se hiciera una iglesia en Miami. Y de verdad se hizo. Para el verano de 1897, habiendo recogido $3,534, se hizo una pequeña iglesia de madera en unos terrenos que había donado Henry Flagler. Henry Flagler, siendo presbiteriano, admiraba muchísimo a la Iglesia Católica. Él decía, la Iglesia Católica cumple lo que promete. Y la Iglesia Católica me gusta porque en vez de estar tan dividida, tiene un solo jefe. Acordémonos que Henry Flagler, junto con otros grandes millonarios, fueron los fundadores de la Standard Oil. Y ellos veían muy bien que para llevar un negocio había que tener una cabeza, había que tener unas ideas, había que tener un proyecto. Y eso es lo que él veía en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está dirigida por una persona. Yo no creo que en su teología entrara en muchos detalles que si esa persona tiene el Espíritu Santo o no, pero está dirigida por una persona y admiraba el que la Iglesia Católica estuviera dirigida por una persona. Su mano derecha en Miami, el señor Joseph McDonald, va a Henry Flagler y le pide terrenos para construir una iglesia y un colegio. O sea que los terrenos que se pidieron al señor Flagler, que había comprado todo lo que había sido de Julia Tuttle, todos los terrenos que habían sido de Julia Tuttle cerca de la desembocadura del río Miami, le regaló los católicos y al padre Fontaine, que representaba a la Compañía de Jesús y representaba a los católicos, le regaló 9 lotes. 9 lotes en lo que era esa ciudad de Miami, que voy a presentarlo como era en aquel entonces.
la calle 10ª y la avenida C. ¿Cómo traduzco yo eso al Miami de hoy? La avenida C era la primera avenida de hoy, de Northeast de hoy. Y la calle 10 es hoy en día la segunda calle del Northeast. Ahí dio 8 lotes de terreno. Y ahí fue donde se construyó la iglesia Holy Name of Jesus, que sirvió a Miami y sirve a Miami hoy en día como la iglesia del yeso. Por supuesto, en 1898 fue dedicada, bendecida esa iglesia de madera, que solo cabrían 200 personas a lo más, por el obispo John Moore. Y el obispo Moore vio que poco a poco se iba extendiendo su diócesis, iba sirviendo a los católicos. Y los jesuitas le ayudaron en el sur de la Florida. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Regresaremos, como de costumbre, la próxima semana. Pero antes de despedirnos, les queremos desear que tengan un día lleno de paz y felicidad y que en todo amen y sirvan a Dios nuestro Señor. Para despedirnos, le pido al Padre Álvarez que nos dé su bendición. Que Dios nuestro Señor les haga sentir en sus corazones su santísima voluntad y les dé la gracia para llevarla a cabo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana.